Camarada ahí, compañerazo, hermano Nelson Herrera, integrante del equipo promotor de la constituyente de la clase obrera en Venezuela, que ahora está en pleno proceso de construcción. ¿Cómo estás, Nelson? Saludos a Pascual, saludos a todos los compañeros de Radio Rebelde. Bien, de la Argentina, ¿eh? No queremos suplantar a la cubana, que es histórica, esta es de Argentina. Escuchame, Nelson, contanos un poco qué significa la constituyente obrera en Venezuela. Mira, Pascual, yo estoy también con algunas incertidumbres y aprovecho la entrevista para aclarar una duda, porque aquí en Venezuela estamos viviendo un proceso de los trabajadores para los trabajadores, pero también nosotros tenemos información que actualmente en Argentina Ujú, se está imponiendo una reforma laboral ujú. que puede generar el aumento de la jornada laboral de 8 a 12 horas, Sí, sí. y Así algo es. que no lo están haciendo los trabajadores. Y bueno, vemos en la diferencia el contexto, ¿no? En Argentina se está haciendo una reforma laboral con la visión patronal, con los empresarios, mientras que aquí en Venezuela estamos hablando de una constituyente obrera para, bueno, refundar, renovar, para relanzar el movimiento obrero nacional e internacional. Entonces, sí quisiera que ustedes me puedan explicar algo rapidito ahí para yo también dar mis ideas. Lo podemos hacer así conversadito. Sí, 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 por supuesto que sí. En realidad te llamamos justamente entre las razones de conocer lo que sucede en Venezuela, que a nosotros nos interesa mucho y en la Argentina se difunde muy poco o se difunde negativamente lo que pasa en Venezuela. La comparación que pones vos entre el proceso regresivo de derechos laborales que pretende el gobierno de Milei, que pretende la clase dominante argentina, porque esto ya no es con el gobierno de Milei que lo intentan, sino lo intentaron en el gobierno de Macri, lo intentaron durante la época de Menem. Hubo varios intentos de retrotraer las grandes conquistas laborales de la Argentina, no es la primera. Y justamente nos llamaba mucho la atención, Nelson, el proceso constituyente obrero, que es una cosa que nosotros no tuvimos acá. Nosotros tuvimos procesos constituyentes políticos, pero no específicamente de la clase trabajadora, ¿no? Eso es una cosa diferencial que tienen ustedes, me parece. Sí, en ese mismo sentido, y hice énfasis en este tema por eso, porque estamos viendo dos estilos de gobierno muy distintos. Uno manejado directamente por las grandes empresas y por el gran capital, y otro que es manejado por la clase obrera. Ujú, Hay que destacar que el presidente de Venezuela viene del movimiento sindical ujú, y él sabe la importancia, el papel fundamental que juega la clase obrera para cualquier economía. ujú. Por ello, viendo la circunstancia en que está envuelta actualmente Venezuela, desde hace un buen tiempo, amenazas, agresiones, sanciones constantes contra un pueblo que resiste, porque hay que destacar, el tema en Venezuela no es fácil, no es color de rosa, no, es un tema duro, No. un tema de resistencia constante. Es verdad cuando te digan, no, que los salarios en Venezuela son bajos, sí, están sumamente golpeados los salarios, y todo eso lo reconoce el presidente Nicolás Maduro, y por eso, bueno, cada día busca una fórmula para ingeniar y superar las constantes sanciones y amenazas ahora bélicas que tenemos aquí en el Mar Caribe. Por eso el presidente, en vez de irse con los empresarios a reunir y bueno, vamos a redoblar el horario, como lo están haciendo en Argentina, vamos a seguir asfixiando a los pensionados, como se está haciendo en Argentina, algo que, oye, que es muy lamentable para nosotros aquí en Venezuela, pues sabemos que hay muchos venezolanos que se fueron para allá, migraron, porque Ujú. no aguantaron la presión que existe aquí por las fuerzas extranjeras. Entonces vemos esa situación allá y verga. Está pasando eso en Argentina, donde no existen sanciones, donde no existe amenaza imperial ni agresiones constantes, y se asfixia el pueblo. Es decir, que esas acciones que vive Argentina y que vive parte de nuestra América, que ataca directamente al trabajador, son
una política capitalista. Y en Venezuela, por nosotros querer ir a otro rumbo, un rumbo independiente, un rumbo que se destina a fortalecer el sentido humano, bueno, nos sancionaron, nos asfixia. Y bueno, aquí la clase obrera constantemente en debate decidimos irnos a una constituyente obrera. Esto es un proceso asambleario con los trabajadores y trabajadoras en cada centro de trabajo. Nosotros estamos llevando en esta semana, desde el 21 de noviembre hasta el día 29 de noviembre, hemos realizado un aproximado de 14.000 asambleas de base con los trabajadores y trabajadoras, donde ellos mismos en asamblea están postulando a sus voceros o voceras, postulan en mano alzada. Mira, yo postulo a Juancito, que es trabajador del área tal, y se postula, se vota de manera directa y secreta en la misma asamblea, sacamos escrutinio de voto ahí mismo con los trabajadores, y los 6 voceros más votados son los que van a representar a los trabajadores de ese centro de trabajo, de ese sector, en el Congreso Constituyente de la clase obrera, a celebrarse el 14, 15 y 16 de diciembre. Quizás me vas a preguntar, pero ¿qué van a hacer esos voceros? ¿De qué van a hablar? El primer tema es el tema productivo. Nosotros hemos visto a través del tiempo que dependíamos totalmente del petróleo. Gracias a las sanciones vimos que tenemos otras potencialidades a desarrollar y estamos trabajando en ello. ¿Cómo nosotros continuamos potencializando la otra economía no petrolera? Fortaleciendo todavía el petróleo, ¿no? Que es nuestro pilar fundamental de ingreso. Pero ¿cómo hacemos con la demás medios de producción? ¿Cómo lo fortalecemos? ¿Cómo hacemos más eficiente el trabajo en medio de estas sanciones y estas amenazas que vive Venezuela? Y lógicamente, cuando se produce más, nosotros también hablamos de la justa distribución de los recursos. ¿Cómo distribuimos esos recursos que vamos a aumentar con las tácticas, planes y estrategias que van a salir en ese Congreso Constituyente? ¿Cómo hacemos para que eso se vea en el bolsillo del trabajador y trabajadora? ¿Cómo hacemos para que eso se vea en la seguridad social de los venezolanos? Entonces, el primer tema es el elemental, es el productivo económico, que lo va a debatir los trabajadores y trabajadoras de las distintas áreas diversas y motores productivos que existen en Venezuela, para plantearle idea al gobierno nacional. El segundo tema es el organizativo. Nosotros aquí tenemos diversas formas de organización. Tenemos las cajas de ahorro, los delegados de prevención, que son los que se encargan de la seguridad y salud laboral. Tenemos las organizaciones sindicales, que son las organizaciones para la defensa de los trabajadores. Ustedes muy bien conocen eso. Y tenemos los cuerpos de combatientes, que son los que se encargan de la seguridad de los centros de trabajo, de que no se paralicen las obras, de que siempre, garantizar en medio de esta situación que puede existir boicot, como ha pasado en las empresas de petróleo, eléctrico. Tenemos a un grupo de trabajadores preparados militarmente para asumir, en cualquier tipo de circunstancia, la continuidad productiva. Entonces, ese tema de la organización, vamos a conversarlo. ¿Cómo lo hacemos más fuerte? ¿Cómo fortalecemos nuestra Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, que es la mayoritaria aquí en Venezuela? Aquí existen 4 centrales, la mayoritaria es la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. ¿Cómo hacemos para fortalecerla? ¿Cómo integramos a todos estos nuevos movimientos que están naciendo? Ejemplo, me supongo que también pasa en Argentina, los trabajadores de las plataformas de delivery, de mensajería. Entonces, ¿cómo los integramos para darle seguridad social? ¿Cómo los sindicalizamos? Entonces, estamos debatiendo ese tema internamente. Es un debate que se está llevando en la Organización Internacional del Trabajo, pero aquí lo debatimos internamente para ver qué propuestas factibles le podemos plantear a estos compañeros y compañeras que viven el día a día. Y también, el tercer tema... sí, perdón, dale. No, te quería agregar que aquí en la Argentina también se está produciendo una gran ampliación del trabajo en casa, en domicilio, los que trabajan a distancia.
que también hay que pedir derechos allí, por ejemplo, que te paguen la conexión, la conectividad, o cómo es el régimen horario. Bueno, hay un montón de cosas que el trabajo a distancia, que surgió mucho en la época de la pandemia, después se fue estandarizando porque tiene beneficios para las empresas y también tiene algunos beneficios para los trabajadores, pero eso hay que consolidarlo y afianzarlo, ¿no? Te lo agrego como tema que también está en discusión acá, ¿no? Claro, son nuevas formas de trabajo que siempre el capitalista va a buscar de cómo explota más al trabajador. ¿Cómo hacemos para que él coloque la electricidad? Le causamos más estrés porque ahora no tiene un horario fijo, sino trabaja a veces hasta las 12 de la noche. Claro. No tiene a veces derecho a sindicalización. Entonces, todo esto lo vamos a estar conversando en este congreso para ver cómo fortalecemos lo organizativo para la seguridad y la defensa de los trabajadores. El tercer tema es el de la defensa integral de la nación, de la soberanía. Aquí en Venezuela es un tema sumamente importante, especialmente por las últimas arremetidas del presidente de Estados Unidos. Bueno, nosotros estamos conversando cómo llevamos la comunicación en caso que no exista electricidad, cómo hacemos para que en caso de una situación bélica, ni Dios lo quiera, suceda, bueno, la comida siga llegando a las casas de los trabajadores, cómo hacemos para proteger las empresas estratégicas. Y esto se está conversando aquí. Y el último tema es el tema internacional de la diplomacia obrera. Nosotros hemos venido planteando distintas formas de organización. Primero planteamos la plataforma de la clase obrera, después el ALBA Trabajadores, después el movimiento contra el fascismo, y van a seguir naciendo modelos y plataformas para, bueno, llevar esta información al mundo entero y vean la realidad, la verdad que está sucediendo en Venezuela, y bueno, fortalecer la solidaridad y conocer otras experiencias que nos ayuden a solventar la situación que estamos viviendo, y nosotros también dar nuestras experiencias en otros países. Entonces, estos 4 temas son los principales a tocar en este gran congreso constituyente de la clase obrera, que debe generar un gran movimiento obrero revolucionario en Venezuela y con alcance internacional para los nuevos retos que nos exige el mundo. Hay que entender que el mundo está cambiando y lamentablemente no está cambiando a favor de la clase obrera. Estamos viendo cómo la inteligencia artificial está generando desempleo, estamos viendo cómo la seguridad social cada vez al ser humano se le hace más difícil. Entonces estamos hablando de la vida, cómo desde la clase trabajadora, que es el que da las horas hombres, da las horas mujeres, podemos dar nuevas propuestas para poder vivir, para poder seguir respirando en un mundo cada día más justo, que con el panorama que nos muestra el capitalismo, cada vez ellos intentan más asfixiar al pueblo. Bueno, ese ejemplo lo tenemos en Argentina con el gobierno de Milei. Está claro de que una cosa es el gobierno nacional, el que maneja la cosa pública en la Argentina, y otra cosa es la clase obrera, los trabajadores y nuestro pueblo, que sigue luchando por sus reivindicaciones históricas para sostenerla ante la agresión que significa la política económica, no solo del gobierno de Milei, sino también del propio gobierno de Estados Unidos, las potencias extranjeras, que pretenden sostenernos como una colonia y no permitir, por ejemplo, que el proceso de desarrollo argentino tenga algo parecido a lo que es la revolución bolivariana. Eso me parece que es una de las diferencias fundamentales con Venezuela. ¿Qué tipo de gobierno, qué tipo de políticas soberanas se llevan adelante? Y en el caso de la Argentina, este enorme retroceso que ha significado que haya ido a la presidencia de la Nación un amigo de Netanyahu, de Trump, que tiene rasgos fascistizoides, ¿no? Parte de este proceso constituyente de la clase obrera, por ahí te sugiero, habría que incorporar como uno de los temas, sería
el vínculo entre las organizaciones de trabajadores a nivel mundial a través de una red de comunicación específica de la clase obrera que permita este intercambio de opiniones, de experiencias, etcétera, Nelson. Sí, me parece genial la idea. Próximamente se van a estar dando algunas asambleas y reuniones con compañeros internacionales, dirigentes sindicales, para fortalecer la alianza, y el tema comunicacional y de redes es vital. Hay que destacar que el sistema capitalista, los que apoyan ese llamado liberalismo que está en Argentina, es por un ataque mediático constante, y son informaciones sumamente breves que no van a fondo, expresan muy rápidamente, bueno, en Venezuela el salario es de $2, algo que es totalmente falso. Aquí se reciben otras cosas adicionalmente al salario, pero no se va al fondo de por qué las condiciones de Venezuela, que ha ocasionado esas más de 1.000 medidas coercitivas impuestas contra nuestro país. Y no se evalúa cómo Estados Unidos estratégicamente ha financiado a las derechas de Sudamérica, a su llamado patio trasero, a fin de compararlos con Venezuela. Mira, en Argentina se está haciendo esto, se pudo aumentar esto positivamente para generar dudas internas aquí mismo en Venezuela y generar una matriz de información mundial, sin destacar que son ellos mismos. Para los compañeros que están en Argentina y quizá ven a muchos venezolanos que por razón de estas sanciones, estas medidas coercitivas, se vieron obligados a migrar, no vemos las razones fundamentales, no vemos el tema de fondo. No, además es que estas personas están migrando es por esas mismas sanciones. Si no existieran sanciones, esas personas estuvieran aquí. Entonces, nuestra lucha para el mundo es eso, que las sanciones, que las medidas coercitivas no existan, que no sean impositivas de un país porque quieran dominar a otro. Eso es una violación directa a los derechos humanos. Las sanciones han generado muerte a nivel mundial, y las políticas que está aplicando el gobierno de los Estados Unidos con un ataque directo de colocar, flotas cerca de Venezuela esperando una reacción de Venezuela. Que el presidente Nicolás Maduro, con mucha calma y mucha cordura, no ha atacado o no ha tomado ninguna acción, porque sabe que lo que están esperando es algo para ellos tener un motivo para invadir. Y si nosotros evaluamos rápidamente todas las invasiones que ha tenido Estados Unidos en esta última década, hemos visto que estos países donde ha pisado la bota gringa, lamentablemente ha llenado de miseria y de hambre y destrucción a esos pueblos. Sí, Estados Unidos ha provocado el exilio de incontables ciudadanos de Venezuela. La comunidad venezolana en la Argentina es muy grande, y están sufriendo las consecuencias económicas de la política neoliberal de Javier Milei, igual que cualquier habitante de la República Argentina, con lo cual el discurso con el que han llegado a la Argentina se ha ido modificando en la cabeza de la comunidad, o por lo menos un sector muy importante. Y en el caso de Estados Unidos, que también hubo cantidad de personas en el exilio económico que se refugiaron en Estados Unidos, hoy son apresados, secuestrados y enviados a campos de concentración a la República del Salvador, ahí el gobierno nazi de Bukele, con lo cual son responsables no solo del bloqueo y lastimar la economía venezolana, sino que además han perjudicado los derechos humanos del conjunto de los migrantes en el mundo. Sí, y tratan de corregir eso a través de los medios de comunicación. Si uno se pone a ver, pues las redes han sido una de sus principales armas. Todo esto negativo que han hecho no solo en Venezuela, lo hicieron en Siria, lo hicieron en Libia, y lo vienen haciendo en muchos países. Podemos evidenciar que ellos tratan de limpiarlo a través de redes sociales con, una mediática falsa.
como es decir, que el presidente Nicolás Maduro es el cartel de los soles, algo que no existe, y lo vinculan con una organización delincuencial que aquí era perseguida, que aquí era apresada. Bueno, los vinculan con la intención de crear esas matrices y quitarle credibilidad a todos los esfuerzos que hemos hecho en Venezuela para sostener a este país en medio, de las tormentas más fuertes. Yo creo que ningún país de América Latina, exceptuando Cuba, puede resistir todo lo que ha vivido Venezuela. Y vemos aquí mismo, Perú, cuántos presidentes han tenido en menos de una década por el mismo juego político del sistema. Entonces, aquí, existe una resistencia constante de un pueblo que es consciente, que a veces se molesta, con lógicas razones, cuando llega a la casa y quizás no puede tener agua porque no le llegó el servicio, no tiene luz por cierta situación, pero al final, entiende que esto es un proceso que es motorizado por la misma derecha, que a pesar que le den premio Nobel, son los que llamaron públicamente a que sancionaran y asfixiaran día a día más a Venezuela. Eso del premio Nobel a la Machado es una de las cosas más vergonzosas que ha hecho la Academia Sueca en su historia. Mirá que le han dado a Obama, le han dado a cada uno, pero lo de Corina Machado ya es una cosa intolerable, ¿no? Es una vergüenza internacional, ¿no? Te hago una pregunta, Nelson. ¿Han surgido nuevas ramas del trabajo? Porque yo sé que Venezuela, como decías vos, en su proceso de salida de ser un único productor de petróleo a tener diversificada su economía, industrializada, seguramente han aparecido nuevas ramas laborales, ¿no? Allí. Sí, y yo creo que esto ha pasado también en todo el mundo. La pandemia hizo que mutara el trabajo y la misma situación de las sanciones ha hecho que se fortalezca la economía popular, la economía no dependiente o los emprendedores. El movimiento de emprendedores ha crecido destacablemente. Muchos trabajadores aquí, trabajan en la mañana en su oficina y en la tarde son emprendedores de cualquier otra cosa a fin de alcanzar los recursos correspondientes para cubrir el mes. Pero también hay que destacar que la macroeconomía, el tema alimentario, el tema de la dinámica de la producción alimentaria ha aumentado. Ya el 80% claro. de los productos alimenticios en Venezuela, y me atrevo a decir que más, son producidos aquí mismo. Claro. Es decir, que el venezolano cuando se sienta a comer, algo que no pasaba antes, la mayoría de productos, su arroz, su carne, provienen de las manos de los campesinos, de las manos de los agricultores venezolanos. Eso es algo que antes no existía. Antes, aquí en Venezuela dan algo que se llama CRAPA, que es un beneficio de alimentación que recibe las comunidades mensualmente, y tiene harina de maíz, tiene distintos rubros alimenticios. Anteriormente, toda la bolsa era productos no venezolanos. Claro, La harina de maíz venía de México. Sí, sí. Entonces, todo esto ya cambió. Todas esas bolsas actualmente, el 100% son productos venezolanos. Ha existido una diversificación de la economía que ha sido muy positiva para el venezolano. En diferencia al 2017, eso ha cambiado bastante. Claro, yo recuerdo haber ido a Venezuela hace muchos años, estando Hugo Chávez vivo en sus primeras etapas, en la que había una sola proveedora de alimentos, o la más importante, que concentraba casi todos los alimentos, que era la Polar, la famosa Polar, ¿no? La Polar. La Polar, sí. Claro. Bueno, eso ya no es así. No, por lo menos ellos tenían la harina de maíz, con lo que el venezolano hace la arepa. Claro. Ya el monopolio completo. Actualmente está en competencia con sopotoscientas harinas más de maíz que salieron precocidas y de la misma calidad que las que ellos venden, hasta más económicas. Esto ha generado, las opciones
al usuario, al trabajador, a comprar Sí, cualquier producto de su preferencia. Recorre cualquier ciudad de Venezuela y particularmente Caracas, va a los supermercados y están llenos, la feria ahí en Sabana Grande, cantidad de gente comprando en la calle, en los puestitos, ropa, en los negocios. Y Es decir, hay un movimiento económico importante. Y para nosotros los argentinos, otra curiosidad de la Argentina, Sí. Nelson, todos los países del mundo son más baratos que nosotros. Es una Nosotros somos el locura. país más caro del mundo gracias a Milei y su convertibilidad con el dólar. Menos nuestros salarios. Los salarios es lo único que no está Es dolarizado. el en único Argentina. precio que no sube. Bueno, pues eso hay que también señalarlo. Aquí en Venezuela hay 18 trimestres de crecimiento económico. Y eso se ve. Quizás a veces no se evidencia directamente en el salario del trabajador o del día a día, pero sí ha mejorado la economía, la macroeconomía viene subiendo. Veníamos de recibir un golpe muy fuerte. Nuestras finanzas, la gente, aquí el ejemplo que decía, bueno, nosotros ganábamos $100, un ejemplo, en la casa y ahora de un solo golpe esos $100 se convirtieron en 4, pues el petróleo nos lo bajaron, las sanciones hicieron que el petróleo, la venta, bueno, nos saliera más económica. Todo esto que ha vivido el venezolano actualmente, bueno, ve un alivio que estos 18 trimestres vienen creciendo y poco a poco se va viendo en la progresividad del día a día. Hay que destacar que aquí en Venezuela pagan unos bonos, no son salarios, pero pagan unos bonos, unas ayudas económicas de manera mensual, indexado al dólar. Eso no lo hace, o lo hacen muy pocos países en el mundo, que agarran, bueno, ¿cuánto está el valor del dólar hoy? Bueno, ese es el bono que reciben mensualmente el trabajador. Esto equivale a ¿Cuánto es el aumento? $120. ¿Cuál es el aumento en la última paritaria de los trabajadores estatales? El 1,1% de aumento. Aquí aumenta en bolívares constantemente. Cada vez que aumenta el dólar, te aumenta el bono y te aumenta también el beneficio de alimentación, que aquí le dicen cesta ticket. También te lo dan a través de un bono y bueno, eso lo recibe el trabajador y le sirve como paliativo para enfrentar la situación que se vive en Venezuela. Bien. Sin embargo, compañeros, sí estamos claros que este es el camino correspondiente. Si nosotros no estuviéramos por la ruta por la ruta correspondiente, no tuviéramos tantos ataques de los Estados Unidos, que ha sido, bueno, constante desde el 2016, desde el 2015, que un país pequeñito como Venezuela es considerado una amenaza inusual para el gobierno más bélico. Ahí empezamos a ver, ¿no? Y empiezan los ataques. Después llega el primer gobierno de Donald Trump y aumenta todas estas medidas coercitivas y llega hasta 900. Ya ahorita son más de 1000 sanciones. Algo que en comparación con otros países, en comparación con Cuba, que es uno de los países bloqueados por más tiempo, bueno, nosotros tenemos actualmente más bloqueos que nuestros hermanos cubanos. Y especialmente ese bloqueo fue dirigido, el 44%, creo que exactamente, fue dirigido a nuestra empresa o pulmón económico, que es PDVSA. Claro. ¿Cuál es la intención? Asfixiar a Venezuela y un estallido social, y no ha pasado. Y bueno, todo este tiempo ha pasado y resistiendo, y bueno, aquí vamos avanzando ahora en Constituyente Obrera. Bueno, Nelson, nos da mucha envidia que tengas una Constituyente Obrera ya. Vamos a luchar para tenerla acá y pronto nos veremos, te invitamos, nos vamos para allá. Bueno, creo que Pascual va para Venezuela. No sé, espero que está yendo para Venezuela. Vamos a ver. Bueno. Hace calor. Aquí nos tomamos un roncito. Bien. Nelson, muchísimas gracias por participar y por toda tu información y toda tu transmisión de soberanía política que tiene Venezuela. Estamos a la orden, hermano. Y bueno, atentos. Cualquier cosa le vamos a estar informando los avances de la Constituyente Obrera, que es un logro que inicia Venezuela y que se va a ver en el mundo entero. Exactamente. Abrazo grande, Nelson. Muchas gracias. Hasta siempre. Un abrazo fuerte. Hasta siempre. Fue Nelson Herrera Pérez desde Caracas, Venezuela,
con algo extraordinario, la Constituyente Obrera en Venezuela, que puede señalar un camino para los trabajadores en todo el mundo, desde Venezuela. Bueno, vamos al corte un poquito demorado de las 4 de la tarde y volvemos. Dale.